Muy buenos días, estimados alumnos. Siendo las 8 horas con 15 minutos, vamos a dar inicio a esta sesión que, por instrucciones de rectoría, se va a hacer en formato de teledocencia. Tal como se les debe haber informado por correo, estas clases las doy día y las clases que se hagan mañana van a quedar grabadas y se les van a entregar a ustedes el link de la grabación. Por favor, me confirman si están recibiendo la señal, si ven la imagen en pantalla, se escucha mi voz. Muchas gracias por la confirmación. Bueno, corresponde hoy día entonces la segunda sesión de la unidad que habla de los equilibrios de mercado. En la primera sesión habíamos visto en forma muy preliminar lo que era un equilibrio de mercado y habíamos visto el concepto de el excedente del consumidor y el excedente del productor como una forma de dimensionar de manera numérica y medible lo que era una aproximación al bienestar, que significaba el equilibrio de mercado en esas condiciones. Y veíamos que al menos en forma teórica, el máximo nivel de eficiencia, medido como el máximo nivel de bienestar, es decir, el nivel máximo de excedente total, se alcanza con un equilibrio competitivo y es aquel equilibrio donde la curva de demanda iguala a la curva de oferta. Lo que vamos a ver en esta sesión y las próximas van a ser situaciones en que hay distorsiones al equilibrio de mercado competitivo por diversas situaciones y vamos a ver cómo afecta eso el precio de equilibrio, la cantidad de equilibrio, cómo afecta el bienestar y si se genera algún tipo de pérdida o de ganancia de bienestar medido como excedente para los consumidores, para los productores y para el total del mercado. Entonces, el concepto que estamos utilizando es el concepto de la eficiencia de mercado. Y la eficiencia de mercado por ahora la vamos a entender como, habíamos dicho, la utilización de todos los recursos disponibles, utilizarlos al máximo con la mayor eficiencia, pero también utilizar más recursos y producir más de lo necesario tampoco es eficiente. Es decir, tengo que producir justo lo que se necesita, ni más ni menos. Cuando hay una producción menor, se produce una escasez en el mercado, obviamente que no es bueno, quiere decir que hay consumidores que están con el dinero en la mano y quieren comprar algo que no encuentran, pero también una sobreproducción, es decir, cuando los productores, motivados, por ejemplo, por un precio de equilibrio por sobre lo normal, producen más allá de lo que es eh, socialmente eficiente, se produce una sobreabundancia, es decir, hay muchos productos que no se venden y eso tampoco es bueno, es decir, no es ninguno de los extremos es bueno, tener escasez, que los consumidores no puedan comprar y consumir todo lo que desean, como tampoco es bueno que los productores tengan un nivel de producción más allá de lo que se requiere, que significa que se produce una sobreabundancia que cuando poníamos el ejemplo del supermercado, esto significaba tener como unos anaqueles, unos pasillos llenos de mercadería que finalmente nadie iba a comprar.
Lo que vamos a ver entonces en estas sesiones es lo que llamamos las distorsiones de mercado. Y estas distorsiones se pueden producir por situaciones propias del mercado que impiden que se comporten de forma activa y también a veces por decisiones del Estado. Esas decisiones pueden deberse normalmente a tipos de regulación. Y esas regulaciones que nosotros vamos a ver en estas sesiones, las próximas, son regulaciones, por ejemplo, los impuestos y los subsidios, las cuotas de mercado y en particular lo que vamos a ver en la clase hoy día es lo que se conoce como la regulación de precios. Es decir, no estamos permitiendo que los precios se regulen libremente de acuerdo a las fuerzas de mercado, sino que el Estado, de alguna manera, fija esos precios. Y esto surge normalmente a través de un concepto que un conocido profesor de la Universidad Católica, profesor Ernesto Fontaine, autor de algunos libros que puede ser que ustedes hayan visto, denominaba los precios mentirosos. ¿Por dónde se puede anotar acá? Lo llamaba los precios. ¿Qué se les ocurre que podría ser un precio mentiroso así en forma intuitiva? ¿Qué habrá querido decir el profesor Fontaine cuando hablaba de un precio mentiroso? Mentiroso es que no dice la verdad, pero ¿qué se entenderá por eso en economía? Imagínense intuitivamente qué podría significar para ustedes un precio mentiroso. Usen la imaginación y díganme lo primero que se les venga a la cabeza. Es como un precio que se publicita mucho para no espantar a la gente. Sí, se parece. Perdón, qué significa eso de no espantar a la gente? No entendí esa parte de no espantar a la gente. O sea, como no asustarla, sino como, no sé, si el pan sube 1000 pesos, eh, como, como publicitar que no, no sube tanto. No sé, no, no se me ocurre. Bueno, esa podría ser una forma de, de mirarlo, tratar de hacer creer a la gente que el precio no es tan alto o no es tan bajo. Por ejemplo, acuérdense a principios de año cuando tuvimos un alza a la gasolina de 400 y tantos pesos, podría alguna autoridad de gobierno salir a decir, no, si en realidad si no es tanto, que son 400 pesos, es una recarga, un par de pasajes en la tarjeta PIPE, es nada, tratando de minimizar. Pero otro ejemplo ocurre a propósito de las lamentables noticias del desastre climático que estamos viviendo en nuestro país. Algo que ocurrió, por ejemplo, en los temblores y terremotos, algo que también es muy frecuente en nuestro país. Entonces ocurre que los terremotos, por razones obvias, se sienten con mucho mayor fuerza en los edificios y en los pisos altos. Y habitualmente ocurre que después de algún terremoto intenso, esos que más o menos cada 10 años ocurren en nuestro país, gente que se había comprado recientemente un departamento en un piso alto, y si eso se combina que hay gente que le tiene mucho susto a los temblores, porque la verdad es que no todos reaccionan de la misma forma, pero
gente que le tiene mucho susto a los temblores, estaba viviendo en un piso muy alto y pasó un susto tremendo después de este terremoto en un piso quinto, o sea, 15 20 o más, que un edificio se movió para todos lados, que abandonó ese departamento y lo puso en venta inmediatamente. Y esos departamentos podrían estar en perfectas condiciones, pero en ese momento esos departamentos se vendieron a un precio bajísimo. Entonces podríamos decir que no es un precio que refleja la realidad. Por eso se habla de un precio mentiroso. En general se habla de un precio mentiroso cuando decimos que es algo que no debiera reflejar el precio real económico de algo que se está vendiendo, de algo que se está transando. Y el control de precios tiene que ver con eso. Si la autoridad económica y si la gente asume que los precios son correctos, son racionales y es el precio que debería ser, no tendría mucho sentido la regulación de precios. La regulación de precios aparece cuando existe la percepción de que el precio no es adecuado. Entonces vamos a ver algunos ejemplos de regulación de precios. Se me quedó pegado esto. Ahí sí. Vamos a borrar esto de acá. Entonces la regulación de precios consiste en fijar un precio, que no dejar el precio libremente al arbitrio del mercado, sino que el Estado determina cuál debe ser ese precio. Pero antes de entrar el detalle, que en particular íbamos a empezar viendo lo que se denomina el precio mínimo, eh, en opinión de ustedes, ¿cuántos o qué cantidad de cosas tienen precios regulados por el Estado en nuestro país? Ustedes dirían que la mayoría, la minoría, son muchos precios regulados por ley, son muy pocos, ninguno. ¿Cuál es la opinión que tienen con respecto a los precios de las cosas que conocen habitualmente? ¿Cuáles son precios de libre mercado y cuáles son precios regulados por el Estado? Escucho sus opiniones o algún ejemplo de algunos precios que ustedes saben que son regulados por el Estado, si es que existen o conocen algunos. Bueno, como pista les puedo decir que hay precios regulados por el Estado de cosas que ustedes utilizan todos los días. ¿Alguien me podría dar algún ejemplo? Eh, los monopolios, sí, efectivamente, Julieta nos dice los monopolios pueden ser regulados por el Estado. Muy correcto lo que dice pueden, porque hay algunos monopolios que tienen precios regulados por el Estado y en particular tenemos el monopolio de la distribución de energía eléctrica, cuyo precio es regulado por el Estado, y el monopolio de la distribución de agua potable, que también es regulado por el Estado. Otros precios regulados por el Estado son el transporte público. El precio que se cobra por el transporte público no es de libre mercado, lo determina el Estado. El precio de los peajes en las carreteras interurbanas, el precio del TAC en las autopistas urbanas, el precio del metro está regulado por el Estado. Las tarifas de los taxis, los taxis comunes techo amarillo, están regulados por el Estado.
pero la verdad es que si uno piensa en la gran cantidad de bienes y servicios que uno puede comprar, la cantidad de precios que están regulados por el Estado son una cantidad mínima en relación a todas las cosas que uno consume o potencialmente podría consumir. Veamos un ejemplo entonces, hablemos de la fijación de un precio mínimo. Lo primero que hay que fijarse que cuando se habla de regulación de precios, no necesariamente significa que el Estado coloca un precio que es el que se debe cobrar, sino que coloca un precio límite. Ahora, normalmente uno está acostumbrado a pensar precio límite en términos de precio máximo, que es lo que ocurre, por ejemplo, con el valor del precio que se puede cobrar por el agua potable y por la energía eléctrica. La autoridad pone un precio máximo y le dice a la compañía distribuidora, usted puede cobrar un precio como tope de este valor. Bueno, por razones obvias, la compañía se va a acoger a ese precio máximo, pero nadie le impediría cobrar menos. Pero también existe el precio mínimo, que parece un poco contraintuitivo por qué colocar una regulación para un precio mínimo, pero tiene toda su lógica colocar un precio mínimo. Y de hecho el precio mínimo se da mucho en el mundo agrícola, donde hay grandes plantas procesadoras de alimentos y que le compran su materia prima, el producto, a pequeños productores. Pensemos, por ejemplo, una planta que produce salsa de tomate. Estamos hablando de una planta gigantesca y que le compra a pequeños productores, algunos grandes, pero muchos pequeños, un par de cajones de tomate y por lo tanto es una gran empresa, una gigantesca empresa que le compra a pequeños productores. Pensemos en una productora de productos lácteos, que vende leche, queso, yogur, todo ese tipo de cosas, que le compra a pequeños productores y cada uno va con unos par de barriles de leche. Y por supuesto la capacidad negociadora de esta gigantesca empresa, llámese Colunso, Prole, Parmalato, como ustedes quieran llamarla, es inmensamente superior a la de un pequeño productor. Entonces, en ese caso, nosotros podríamos suponer que en la negociación esta gran empresa va a imponer un precio muy bajo. Entonces, por eso se habla de fijación de un precio mínimo para proteger que ese pequeño productor reciba un precio razonable. El ejemplo que aparece acá en pantalla es el salario mínimo legal. Salario mínimo legal es el salario más bajo que se le puede pagar a un trabajador en la economía. Es una medida de protección económica que existe en todos los países del mundo. Y eso significa que el mercado laboral no opera como un mercado de competencia perfecta, porque si operara como mercado de competencia perfecta, nosotros esperaríamos que el precio se ajustara simplemente por ley de oferta y la demanda. Ahora, ¿por qué creen ustedes que sería poco probable que el mercado laboral, el mercado del trabajo, se comportara como un mercado de competencia perfecta? Supongamos que eliminamos el salario mínimo, eliminamos todas las restricciones que existen de regulación al contrato laboral. Entonces la pregunta es, ¿por qué sería difícil suponer que el mercado del trabajo se va a comportar como un mercado competitivo? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Qué creen ustedes que haría difícil que el mercado laboral se comporte de modo competitivo?
Piensen en las personas que ustedes conocen, padres, parientes, hermanos, amigos que trabajan o ustedes mismos se han realizado algún tipo de trabajo. ¿Qué creen que le faltaría al mercado del trabajo para que se comporte en forma competitiva? Cuando se negocia un salario, un trabajador está en igualdad de condiciones para negociar con una empresa. ¿Ustedes dirían que hay una igualdad de condiciones del trabajador cuando se sienta en la mesa a negociar su salario con la empresa? ¿O hay un cierto y probable desequilibrio? O dicho de otra manera, ¿quién creen que tiene más poder de negociación? Ignacio dice limitaciones. Sí, efectivamente hay limitaciones. ¿Qué tipo de limitaciones, Ignacio? ¿Qué, qué limitación se te puede ocurrir al momento de pensar en una negociación entre un trabajador y una empresa? O dicho de otra manera, ¿quién probablemente tiene más poder para negociar? Julieta dice un desequilibrio de poder. Claramente hay un desequilibrio. Y el desequilibrio está orientado hacia qué lado. Ignacio dice, no creo que uno pueda exigir el sueldo que quiera. Efe- Efectivamente, normalmente ocurre que la capacidad de negociar un salario es bastante limitada en relación a la capacidad que tiene la empresa de ofrecer un salario. Porque muchas veces ocurre que uno como trabajador podría solicitar un cierto salario que para esta persona sea atractivo, pero la empresa a lo mejor detrás de esta persona tiene 10 postulantes más que están dispuestos a aceptar el salario que la empresa ofrece. Entonces claramente ahí hay un desequilibrio de poder. Entonces veamos en este gráfico cómo se vería el mercado laboral, donde en el eje horizontal está el factor L, es decir, el factor trabajo, el número de trabajadores. En la recta ascendente en color azul está la oferta de trabajo, y la oferta de trabajo somos nosotros mismos. Nosotros mismos que ofrecemos nuestro tiempo, nuestras horas, nuestra disponibilidad de poner nuestro trabajo en función de las necesidades de una empresa. Y la demanda por empleo, la demanda por trabajo, es lo que requieren las empresas. Las empresas demandan trabajadores, requieren contratar trabajadores, y es lo que está reflejado acá en la línea de demanda en color rojo. Entonces, si esto operara como un mercado de competencia perfecta, tendríamos entonces que habría un equilibrio entre la oferta de los trabajadores y la demanda de las empresas, y por lo tanto existiría un máximo de bienestar. Vamos a ver acá. Entonces, este sería el triángulo rojo, sería el bienestar de los trabajadores, y este triángulo azul sería el bienestar de los trabajadores. Entonces,
En este caso se maximizaría el bienestar social, pero eso asumiendo que el mercado se comporte como competencia perfecta, que sabemos que en la práctica eso probablemente no va a ocurrir. Entonces, ¿qué es lo que hace la autoridad? Dado que hay un desequilibrio entre el poder de negociación de las empresas y el poder de negociación de los trabajadores, esto significaría una tendencia en equilibrio a que las empresas ofrezcan un salario, un sueldo por debajo de lo que se esperaría en equilibrio, lo cual sería evidentemente muy beneficioso para las eh, empresas, pero muy poco atractivo para los trabajadores. Entonces, esto, vamos a ver qué haría de la siguiente manera. Entonces, supongamos que la empresa libremente pudiera fijar su salario, probablemente fijaría un salario por acá y por lo tanto los trabajadores quedarían apenas con este excedente muy minimizado, lo cual evidentemente no sería atractivo para los trabajadores. Entonces, lo que hace el Estado es generar una protección a través de un salario mínimo que aparece, que aparece acá arriba. Pero el problema que genera este salario mínimo es que, salvo que esté exactamente muy bien calculado, cual es bastante poco probable, lo más probable es que esté por arriba del punto de equilibrio. Entonces va a ser un salario que parece muy atractivo para los trabajadores. Supongamos exagerando un poco que te dicen ya, sabe que de ahora en adelante el salario mínimo va a ser de 900.000 pesos. Suena súper bien, súper atractivo. Todo ese no, yo me encantó ese salario mínimo. Pero para las empresas y sobre todo para las pequeñas empresas, ese salario mínimo es muy caro y probablemente son muy pocos los trabajadores que van a poder contratar y por lo tanto el número de trabajadores contratados finalmente va a ser mucho menor que el número de trabajadores que efectivamente estarían dispuestos a ofrecer ese salario. Entonces lo vamos a ver acá gráficamente. Entonces, esta sería la condición de beneficio. Esto que está acá en azul sería el beneficio social para los trabajadores con ese salario mínimo, pero para las empresas se reduce a una mínima expresión, que sería este triángulo que aparece acá arriba. Pero por otro lado vemos que queda un área importante fuera y eso se convierte en una pérdida. Y vamos a ponerle otro color, le vamos a poner un color morado acá, para que se note. Entonces, este triángulo que está en morado acá representa la pérdida social. Vamos a poner acá, pérdida social. Una flechita para que se note acá.
Entonces, ¿qué es lo que ocurre en este caso? La imposición del salario mínimo tiene una buena intención, como de hecho normalmente todas las medidas y políticas económicas la tienen, que es evitar algún desequilibrio económico que provoque una pérdida social, normalmente para los consumidores, pero también pensando en los productores. Tenemos claro que el mercado del trabajo no se comporta como un mercado competitivo, por lo tanto, esperaríamos regular el precio de equilibrio y sobre todo tomando en cuenta que dado el desequilibrio de poder, la tendencia sería esperar un precio de equilibrio, es decir, un salario mínimo que sea demasiado bajo. Entonces la autoridad fija un salario de equilibrio. Ahora, lo que suele ocurrir, eh, salvo que esté esto muy bien calculado, es que el salario de equilibrio podría estar levemente por arriba de el equilibrio teórico real de mercado. Y en ese caso lo que se va a generar es desempleo. Ahora, ¿tenemos alguna sospecha de que en este momento el salario mínimo está por sobre el equilibrio? Mirando lo que ocurre en Chile actualmente. Las cifras de desempleo han estado subiendo continuamente y estamos llegando a un valor cercano al 10%, lo cual no es un desastre, pero son cifras bastante malas pensando que cuando la economía anda bien, normalmente uno espera que el nivel de desempleo esté entre un 5 como máximo, un 6%. Pensemos que cada 1% de nivel de desempleo son aproximadamente 100.000 personas. Es decir, en este momento hay aproximadamente unas 400.000 personas cesantes por sobre lo que nosotros esperaríamos en condiciones de equilibrio, lo cual nos indica que claramente el salario de equilibrio efectivamente está por sobre el mínimo deseable. Ahora, bueno, el análisis no es tan simple porque no es solamente el salario de equilibrio lo que se pone en esta de ecuación como salario mínimo, sino que también influye que, por un lado, se ha subido fuertemente el sueldo mínimo. Por otro lado, se disminuye la cantidad de horas trabajadas y por otro lado, se aumenta adicionalmente al salario mínimo el costo del salario porque la reforma previsional ha ido subiendo el costo de los descuentos previsionales. Entonces tenemos un mayor costo previsional que es de cargo del empleador, un mayor salario mínimo que es de costo del empleador y un menor número de horas trabajadas que es de costo del empleador. Entonces, en el fondo, todo esto se transforma en una especie de mayor salario mínimo, que es lo que dice la teoría, que esto se traduce en un mayor desempleo, que es lo que dice la realidad que estamos viendo, que de un desempleo del 6% que deberíamos tener, estamos en un 10%. Es decir, está ocurriendo lo que la teoría predice, por lo tanto no debería ser ninguna sorpresa la situación de desempleo que estamos viviendo. Vamos a borrar acá. Entonces, cuando estamos hablando de un precio mínimo, lo que el Estado dice es, usted como comprador, como demandante, tiene que pagar por lo menos un precio de tanto para todo tipo de mercado. En particular, eso significa un salario mínimo, que es el mínimo salario que le puedo ofrecer a cualquier trabajador. Entonces, se produce un doble efecto. Por un lado, mientras mayor sea el salario mínimo, hay más personas interesadas en trabajar, porque el salario se ve más atractivo, pero al mismo tiempo hay menos empresas interesadas en contratar. Entonces se produce un diferencial
Y ese diferencial que aumenta, y que es lo que hemos visto en la práctica, se traduce en un mayor desempleo. Entonces hay una dualidad, hay un beneficio, pero ¿para quién? El beneficio es para las personas que efectivamente están trabajando, pero hay una pérdida social para las personas que están, primero para las personas que están cesantes, porque les va a costar más encontrar empleo, y obviamente más duro que eso para las personas que pierden su empleo. Entonces hay un efecto bastante duro ahí. Ahora, claramente, la discusión del salario mínimo en particular, y por eso lo colocamos de ejemplo acá, trasciende lo que es meramente numérico, matemático, económico, porque hay todo un aspecto, un aspecto ético. De hecho, hay algunas corrientes económicas muy extremas que dicen que no debiera haber ningún tipo de regulación al trabajo y no debiera haber ningún tipo de salario mínimo, y con eso llegaríamos al equilibrio. Bueno, es cierto, llegaríamos al equilibrio, pero habría que ver qué tipo de equilibrio se produce en esas condiciones. Y ahí hay un aspecto ético también. Supongamos que el equilibrio significa que el, el salario mínimo de la economía es de, por decir algo, de 100.000 pesos. Habría que considerar si desde el punto de vista ético, valórico, sería correcto ofrecerle a los trabajadores un salario mínimo de 100.000 pesos. Ahora, por otro lado, también existe el argumento, no es llegar y decir que no, porque entre recibir 100.000 pesos o estar cesante, claramente una persona podría decir, no, yo prefiero estar ganando 100.000 pesos, que puede ser que sea un salario muy indigno, que estar cesante y recibir cero. Entonces no es tan, la verdad es que no es tan simple la discusión. Y esa es la razón por la cual todos los años, cuando se discute la regulación, la nivelación, la actualización del salario mínimo, hay tremendas discusiones porque se cruzan, se mezclan argumentos técnicos, económicos, con argumentos valóricos y argumentos emocionales. Típicamente ahí sale la historia de la señora Juanita, que dicen que vive con una pensión o un sueldo de tantos miles de pesos y no le alcanza. Y, y eso es cierto, una persona tiene un salario mínimo muy bajo, ustedes podrán decir que no le alcanza, pero también hay que ver qué pasa con la persona que está cesante y que a lo mejor estaría feliz de tener ese sueldo, por pequeño que sea, en vez de tener un ingreso exactamente igual a cero por el hecho de estar cesante. Entonces, la verdad es que no existe una receta aquí. Todos los países del mundo han tratado de hacerlo lo mejor posible. Algunos les ha resultado mejor que otro, pero el tema del desempleo a nivel de economía global es uno de los problemas más complejos que existe. Por otro lado, además del precio mínimo, tenemos el precio máximo. El precio máximo es algo que es mucho más común y es lo que habitualmente uno entiende como fijación de precios. Es decir, la autoridad económica dice, usted señor productor, usted señor vendedor, distribuidor, no puede cobrar un precio más allá de tanto. Entonces, eso es lo que se ve en el ejemplo que ustedes mismos mencionaron al inicio de esta clase, en el caso de los monopolios. Entonces, tenemos el caso acá, voy a poner acá
precio de la energía eléctrica, agua potable, transporte público. Vamos a poner otros ejemplos. Voy a poner acá telefonía fija y gas de cañería. Aquí tenemos algunos ejemplos de los pocos que hay, porque prácticamente todos los precios de la economía son de libre mercado, pero hay algunos precios que son regulados por el Estado. En particular de las cosas que nosotros usamos todos los días está el transporte público, la energía eléctrica, el agua potable, pero coloqué entre comillas la telefonía fija y el gas de cañería. ¿Por qué creen que coloqué entre comillas la telefonía fija? ¿Alguien tiene alguna idea? Ustedes son muy pequeños, así que a lo mejor no saben de qué les estoy hablando, pero eh, ¿por qué creen que coloco ahí entre comillas, puse la telefonía fija? ¿Alguien me podría decir qué es lo que es un teléfono fijo? Capaz que ustedes ni sepan de qué es eso, de que son del mundo de los teléfonos celulares. ¿Alguien sabe lo que es un teléfono fijo? O les pregunto de otra forma, ¿alguno de ustedes en su casa tiene un teléfono fijo? Teléfono de cable. Qué antiguo. Creo que Agustín, ese que está, ese que está enchufado. Eh, ¿Alguno de ustedes tiene un teléfono fijo en su casa? ¿En la casa de su familia? ¿Nadie? Agustín dice, hace 20 años tenía uno. Efectivamente. Gracias por el aporte. Yo diría que hace más de 20 años, hace 30 años probablemente era el, el común de todas las casas tenía un teléfono fijo en su casa, como ustedes bien dijeron, un teléfono con un cablecito, un teléfono que está enchufado a la pared, y en esa época no existían los celulares o estaban recién llegando los primeros celulares que eran unos aparatos gigantescos, así parecían un ladrillo, eran pesadísimos y no servían prácticamente para nada y además que eran carísimos. Entonces lo que existían eran teléfonos fijos con un cable enchufados en la casa y esos teléfonos eran muy caros, no el aparato mismo, que no valía nada, me refiero el servicio que había que pagar, que había que contratar, la cuenta que te llegaba todos los meses por usar el teléfono era muy cara y no existía otra opción. Por lo tanto, ese precio el valor del minuto de llamada telefónica estaba regulado por ley, perdón, está regulado por ley. Entonces por eso lo puse entre comillas, porque sigue siendo regulado por ley, pero el punto es que hoy día no le importa a nadie, porque ¿quién tiene teléfono fijo en su casa? Ya quedó absolutamente obsoleto por los teléfonos celulares. De hecho, las llamadas larga distancia eran de unos precios horrorosamente caros.
hace un poco más de 30 años atrás, cuando todavía no llegaban los teléfonos celulares, no existía internet y todas estas cosas, ¿alguien tiene una sospecha de cuánto costaba un minuto de llamada telefónica a Estados Unidos? Tírese un número cualquiera. Así, invéntenme algún número, a ver quién anda cerca. Un minuto de llamada telefónica a Estados Unidos. Inventen un número al que se les ocurra. No, usted se fue al chancho, 40.000 pesos. No, no sea tan exagerado. Ignacio me dice 3.000. Bueno, en realidad Ignacio anda cerca porque el valor que tenía la llamada a larga distancia en esa época, estoy hablando hace poco más de 30 años atrás, era aproximadamente 1.000 pesos el minuto, pero 1.000 pesos de hace 30 años atrás. O sea, en plata hoy día, efectivamente, yo creo que serían más de 2.000 pesos. Un minuto de llamada. Hoy día llamando por WhatsApp o por Internet, la llamada me sale gratis. En esa época salía una fortuna hacer una llamada a larga distancia. Entonces, por eso la autoridad coloca precios máximos en estas condiciones. Vamos a ahorrar acá. Entonces, acá la figura es, eh, es similar al caso anterior, pero acá la regulación de la autoridad significa un precio por debajo del precio de equilibrio. Entonces, cuando el precio máximo está demasiado bajo, lo que provoca es que ese precio es muy atractivo para el consumidor, pero es un precio poco atractivo para los productores. Entonces genera una escasez. Es decir, todos nosotros queremos comprar ese precio tan bajo, pero los productores van a ofrecer una cantidad muy pequeña y se va a generar una escasez. Entonces nuevamente vamos a hacer la gráfica acá. Entonces, esta es la gráfica. Esto sería el excedente del consumidor. Este sería el excedente del productor. Entonces podemos ver que en esta condición, evidentemente que un precio máximo beneficia al consumidor, perjudica fuertemente al productor y por otro lado genera, igual que en el caso anterior, una pérdida social que lo podemos ver en este triángulo en color morado. Y esta pérdida se produce simplemente porque hay una tremenda escasez en este caso. Entonces, a ese precio máximo, que parece muy atractivo, pero ¿para quién parece muy atractivo? Para los consumidores, los productores no cubren sus costos a ese precio y por lo tanto la cantidad que van a ofrecer es muy pequeña y se va a generar una fuerte escasez. Entonces, finalmente, precio, un precio máximo que no esté bien calculado va a generar una pérdida social importante, que en este gráfico está reflejado en este triángulo en color violeta. Va a generar una escasez. Sí provoca un beneficio para los consumidores,
pero provoca una pérdida social muy importante para los productores, que vemos en este pequeño triángulo azul que se ven reducidos a su mínima expresión. Vamos a borrar esto acá. Entonces, si es que el mercado se comportara en forma competitiva, yo no necesitaría ningún tipo de intervención. Eh, y si es que el mercado efectivamente era competitivo y yo pongo un precio máximo, efectivamente estoy de alguna forma aumentando el bienestar de los consumidores, pero estoy generando una pérdida social. ¿Y esta pérdida social en qué se traduce? Primero, genero una pérdida en términos de escasez, en términos de que no todos los consumidores van a poder adquirir el producto. Es decir, hay un beneficio, pero para los que alcanzaron a consumir este producto, porque va a haber una escasez muy grande. Supongamos que como en este ejemplo estamos hablando de vacunas, entonces podríamos decir, sí, efectivamente las vacunas están baratas y las personas pueden gastar poco dinero para comprar las vacunas, pero hay muchas personas que se quedaron sin poder comprar la vacuna porque se genera una escasez. Entonces ganan algunos, que son los que sí alcanzaron a comprar las vacunas, pero pierden otros muchos que son los que no alcanzaron a comprar. Y por otro lado, este precio tan bajo genera una pérdida para los productores que ven reducidas significativamente sus ganancias y sumando y restando la pérdida de los productores supera largamente la ganancia adicional de los consumidores y esto hace que en términos netos esta medida genere una pérdida social. Lo que se puede concluir de acá es que si el mercado está en equilibrio competitivo, lo mejor que puede hacer el Estado es no hacer nada. Ahora, ¿hay casos en que el Estado debería intervenir? Sí, efectivamente. Debería intervenir cuando el equilibrio que tenemos no es un equilibrio competitivo. Y ahí, por supuesto, que se justifica una intervención del Estado. Entonces decimos que algunos consumidores mejoran, efectivamente, los que compraron en este ejemplo, las vacunas, porque la compraron más barata, pero también hay una gran cantidad de consumidores que se quedan perjudicados porque no consiguieron comprar ninguna vacuna. Los productores, por otro lado, reducen fuertemente sus ganancias y en términos netos se produce una pérdida social. Entonces, volvamos al resumen, y eso vale tanto para el precio mínimo como para el precio máximo. Si el mercado efectivamente está en equilibrio competitivo, lo mejor que puede hacer el Estado es no hacer nada. Ahora, ¿cuándo se justifica la intervención del Estado? Cuando ocurre lo que mencionábamos al principio de la clase, que el profesor Fontaine llamaba los precios mentirosos. Y ese nombre tan divertido, el precio mentiroso, se refiere a una situación en que no estamos en un equilibrio competitivo, por lo tanto, el equilibrio actual del mercado no es el equilibrio óptimo, por lo tanto, no estamos maximizando el bienestar de la sociedad y en ese caso sí se justifica entonces una intervención del Estado. Entonces, el punto es ese. Antes de promover una intervención del Estado, ya sea para un precio máximo o un precio mínimo, tenemos que analizar cuál es el tipo de equilibrio que existe. Si llegamos a la conclusión de que el equilibrio es competitivo, tenemos que suponer entonces que estamos maximizando el bienestar de la sociedad y no sería lógico hacer una intervención en términos de regulación de precios. Pero si el equilibrio de precios no es competitivo, puede ser que esté por sobre el equilibrio o por bajo el equilibrio. Entonces ahí
sería recomendable hacer una regulación ya sea de un precio máximo o de un precio mínimo. Entonces, si el mercado está en equilibrio, vamos a poner acá, si el mercado está en equilibrio, entonces nosotros esperaríamos encontrarnos en ese punto. Pero en ciertas situaciones, por ejemplo, si el precio está eh, a ese nivel, es un precio muy alto y nosotros esperaríamos una regulación para ir bajando ese precio a un precio máximo, o al revés, si es que el precio está por acá abajo, nosotros encontramos que el precio es demasiado bajo y pondríamos una regulación de un precio mínimo. Pero lo que sí podemos ver es que en ambos casos, finalmente, vamos a representar acá, el volumen de equilibrio, lo que aparece acá como X sub cero, va a ser siempre mucho menor que el volumen de equilibrio y por lo tanto se va a producir una pérdida, que es la que está representada por este triángulo en color violeta. Es decir, un precio regulado que esté muy por sobre el equilibrio o muy por bajo el equilibrio, siempre va a producir una pérdida. Cuando está muy por sobre el equilibrio, favorece obviamente a los productores, pero perjudica a los consumidores. Y cuando está muy por debajo, beneficia al consumidor, pero perjudica a los productores. Entonces, eso significa que no es tan fácil encontrar un precio de equilibrio que sea adecuado para todos. Vamos a poner un ejemplo acá. Un economista realiza un estudio de mercado de las poleras con filtro UV de una cierta marca deportiva y obtiene las siguientes funciones para la demanda y oferta en miles. El Q de la demanda es 10 menos P, el Q de la oferta es P menos 2. El gobierno, para promover el uso de estas poleras, impone un precio máximo a este producto de 5 pesos en miles. Calcula los nuevos excedentes y responda quién es más beneficiado, es eficiente la medida, argumente. Entonces acá tenemos una oferta y demanda absolutamente lineal, es una función muy simple, 10 menos P, P menos 2, falta colocar un número acá, ahí tenemos el 10. Entonces tenemos la demanda, la oferta, el, el punto de equilibrio, en este caso viene dado vamos a ver acá, Q, la demanda, igual 10 menos P es igual a Q de la oferta, igual P menos 2, por lo tanto 10 P es igual a P menos 2, significa 12 por la 2P,
y Q demanda a la 10 menos 6 igual 4 y que obviamente tiene que ser igual al Q de la oferta. Entonces, ese es el precio de equilibrio, 6 el Q de la demanda, que es igual al Q de la oferta, que es 4. En este caso, el Q de la oferta sería precio menos 2. El precio de 6 menos 2 4 daría exactamente lo mismo. Y estamos en un mercado competitivo. Entonces, el excedente inicial de los consumidores, vamos a anotar acá, este es el excedente de los consumidores, que es el triángulo ABC. En el fondo sería un triángulo de 4 por 4, 16, un medio, 8. Y el excedente de los productores, vamos a anotar acá abajo, sería un triángulo también de 4 por 4 por un medio, 8. Y el excedente total es 16. Ahora, si el precio es 5, cambia todo el equilibrio. Vamos a borrar esto acá entonces. Entonces, para el precio de 5 vamos a graficar cómo quedaría. Este sería lo que está en rojo, el excedente de los consumidores, que sería el área A, B y D. Sería 3 por 2 6. 3 por 2 6. 2, 3, 2, 6, sí, también. 9, 4,5, 10,5. Y el excedente final de los consumidores, vamos a denotar acá abajo. Esto es un triángulo de 3 por 3 9, un medio 4,5. Esto me da un excedente total de 15, antes teníamos 16. Y la pérdida está reflejada en este triángulo que está acá en color violeta. Y este es un triángulo de base 1, altura 2, 2, un medio, 1. Esa es la pérdida social. Entonces, la pregunta es, ¿eficiente esta medida? No es eficiente la medida porque se genera una pérdida social. ¿Por qué se genera? Porque el precio máximo que se estableció de 5 es demasiado bajo en relación al precio de equilibrio. Y ahora vamos a ver una condición de precio de equilibrio, o sea, precio mínimo. Vamos a ahorrar esto de acá. Sí, falta anotar algunos precios. Entonces, 8, 2, 2. Ya, ahora en esta condición de equilibrio, se fija,
mm. Un precio acá. Un dato. Mm, ya, ahí sí está completo. Entonces, en este caso, se fija un precio mínimo de 8, lo cual evidentemente eh, favorece mucho a los productores, pero perjudica a los consumidores. Colocar acá el excedente de los consumidores que está por acá arriba, el excedente de los productores que está por acá abajo. Entonces, claramente acá eh, hay un beneficio bastante grande para los productores, pero acá es el consumidor el que sale en pérdida y la pérdida social nuevamente es este triángulo que aparece acá en color violeta. Entonces veamos el excedente, el excedente de los consumidores. Ah, me falta un número acá, el 8. Ahí sí. Y por lo tanto, el área A, el excedente de los consumidores, es un triángulo de base 2 altura 2 2 por 2 4 por un medio, me queda 2. Y en el caso de los productores, tenemos un rectángulo 4 por 2 8 más un triángulo 2 por 2 4 por un medio 2 me da 10. Sumando 2 y 10 12. Y el triángulo está acá en morado, es de altura 4 por 2 8 por un medio 4. Entonces vemos en este segundo caso, ¿es eficiente? Tampoco es eficiente. Es decir, en ambos casos tenemos una pérdida social. En el caso anterior, porque el precio propuesto por la autoridad económica era demasiado bajo, lo cual le genera evidentemente un beneficio a los consumidores, pero una pérdida a los productores. Y sumando, restando, se genera una pérdida social neta, que se reflejaba en el triángulo en color violeta, y acá exactamente lo mismo. Tenemos acá un precio mínimo que es demasiado elevado, lo cual obviamente es un beneficio importante para los productores, pero es una pérdida significativa para los consumidores. Y también como efecto neto se produce una pérdida social, nuevamente reflejada en este triángulo en color morado, y por lo tanto podemos concluir que en los casos que tenemos un equilibrio competitivo, nuevamente repetimos y llegamos a lo mismo, lo mejor que se puede hacer es no hacer nada, no intervenir. Y en estos dos casos se ve que colocamos un precio que estaba por debajo del equilibrio, un precio que estaba por arriba del equilibrio, y en ambos casos se produjo una pérdida social, y esta pérdida social va a ser más grande mientras más alejado esté del punto de equilibrio el, el precio que nosotros hayamos fijado. Y efectivamente en un caso con un precio mínimo, como en este caso, nosotros favorecemos al productor y con un precio máximo favorecemos al consumidor, pero la contraparte termina con una pérdida social y en efecto neto se produce una pérdida social, por lo tanto, en conclusión, la medida
no es eficiente. Vamos a quedar acá entonces con la clase hoy día. Recuerden entonces que esta clase y eventualmente, salvo que llegue alguna instrucción en contrario, las clases se hagan mañana, van a quedar grabadas y van a ser recibidas por ustedes. No sé si tenemos dudas, preguntas o consultas antes de dar por terminada la sesión de hoy día. Recuerden también que por instrucción de rectoría en estas clases de teledocencia no se va a tomar asistencia. ¿Alguna duda o pregunta? Si no, damos por terminada la clase hoy día. Muy agradecido de su participación y asistencia y será hasta, bueno, en el caso de ustedes, hasta el día miércoles, que supongamos que vamos a volver a la normalidad y nos encontraremos en la universidad como un día normal, pero al menos las instrucciones son que hasta mañana día martes las clases se siguen haciendo en teledocencia. Chao, profe, cuídese. Ya, igualmente, que estén todos muy bien. Chao, profe, muchas Chao. gracias.